La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando en la región de los lagos de Verde Cerca TV. Hoy día lo vamos a hacer sobre temas de contingencia y un poco más general. Hemos invitado a Pedro Cayupel, de la Unidad de Estudios de la Central Única de Trabajadores de Yanquihue, y con él vamos a hacer este intercambio de opiniones. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por invitarnos a este programa y saludamos a los televidentes que en este momento ven este programa. Mira, tú estuviste bastante exigido con la búsqueda de estadísticas, con el motivo de la situación del salmón, posteriormente en unos debates sobre la cifra de desempleo que había en la región con el INE, y ahora, digamos, la Marea Roja nuevamente exige que los trabajadores busquen información de una cierta cantidad de datos para deslindar, digamos, responsabilidades e invitar a la movilización por ciertos objetivos. Paralelamente con eso, durante año y medio se discutió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, se discutió una nueva reforma laboral, cuestión que fue presentada por las fuerzas conservadoras al Tribunal Constitucional para anular algunos artículos, y en particular hay dos que aceptó el Tribunal Constitucional, es decir, rechazó lo que habían legislado parlamentarios, senadores y diputados. ¿En qué pie estamos respecto al veto presidencial y respecto a eso de la titularidad del sindicato cuando hay un convenio laboral? Bueno, primero que todo, nosotros nos parece un poco aberrante de que lo que han legislado parlamentarios electos por la ciudadanía sea vetado por un grupo, digamos, que viene producto de la dictadura militar. El veto que lo que se cuestiona acá, que es la titularidad sindical, creo que es un gran prejuicio para los trabajadores. Un prejuicio sin duda que no va a poder dimensionarse hasta que no se haya, digamos, hecho ley. ¿En qué sentido? Esto permite y legaliza a los grupos negociadores, debilita en cierta parte los sindicatos, pero también invita a que los trabajadores se sindicalicen y se fortalezcan. Creo que la Central Única de Trabajadores, siempre hemos dicho, esta es una reforma que planteó el gobierno de la concertación. Nosotros, por cierto, que lo hemos apoyado porque creemos que cualquier avance en legislación laboral es bienvenida. Nosotros en el primer momento hicimos los reparos, nosotros estábamos por el cambio del código, el código laboral. ¿Ya? ¿Se ha dicho por allí esta nueva reforma de la Central Única de Trabajadores? Sí, es verdad. Pero tampoco debemos desmerecer lo poco que se ha avanzado. Y creemos que aquí lo único responsable de que hoy día haya un prejuicio hacia los trabajadores es la derecha. Es la derecha conservadora, es la derecha dura, la derecha pinochetista. Pero eso sabíamos del Código Laboral impuesto por José Piñera en dictadura, desde los años 81, sabíamos que eso era para retener, para hacer retroceder al movimiento sindical de la época y para quitarle derechos. Hoy día han pasado un buen tiempo y hoy día se discute largo tiempo el Código Laboral y, como tú bien dices, el tribunal le da razón a las fuerzas conservadoras que pidieron vetar 4 artículos y obtuvieron 2. Sin embargo, el gobierno hoy día, para el ejercicio del veto, tiene el problema de que no puede solamente sacar esos 2 artículos porque se desbalanza la ley. Es decir, que la negociación y la titularidad sindical tenía ciertas ventajas para los empresarios, en las cuales, si no está la posibilidad de la titularidad sindical, no tiene sentido que haya otros artículos en la ley. Por lo tanto, está en una especie de encrucijada en la cual tiene que modificar la ley y reemplazarla por otra llamada ley corta o alguna otra subterfugio. ¿Ustedes ven peligrosa la situación, ven amenazada la situación en la cual finalmente los trabajadores queden más mal parados que antes? Nosotros preferimos un veto como el que ha hecho el gobierno, y aunque puede sonar pero muy extraño lo que vamos a decir, porque si no, como tú dices, va a quedar absolutamente desbalanceada la cancha.
Si no, los otros dos artículos pueden perjudicar mayormente a los trabajadores. Y este perjuicio, hoy día creemos que se puede judicializar de aquí en adelante toda la labor sindical. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo digamos, todo artículo? Que el primero que dice que le entrega información desde las empresas y los trabajadores para la negociación colectiva debe ser ecuánime y debe alguien regularizarla. Segundo, cuando los trabajadores van a negociar colectivamente y se formen estos grupos negociadores, la empresa ¿qué va a hacer? Va a formar N cantidad de grupos negociadores. Ahora, la disminución Bueno, pero así ha sido hasta ahora. Sí. El empresario, para debilitar y no estar frente a un interlocutor único, forma grupos de negociadores o valida varios sindicatos. Pero, disculpa, lo que pasa es que hoy día, eso es lo grave, que hoy día queda establecido por ley. Segunda cuestión, había una polémica sobre las cifras de empleo que daba el INE regional y que eran muy bajas y que eso no se correspondía con la realidad que estábamos viviendo. Ahí ustedes han hecho algunos planteamientos de cuestionamiento a las estadísticas regionales del desempleo del INE. ¿En qué consistían esos temas? A ver, la región tiene 400 y tantos mil trabajadores, de los cuales el 38% son trabajadores independientes. Nosotros lo que siempre hemos planteado, y ante la primera, por ejemplo, la primera crisis del salmón, que fue en enero de este año, donde hubieron más de 1000 despidos, el gobierno saca una cifra que eran 235 porque eran con contratos indefinidos. La política regional ha sido tomar como trabajadores quienes tienen contratos permanentes o indefinidos, y los otros trabajadores no lo ha considerado en la política pública. Cuando el gobierno regional, el INE y la CNB del Trabajo entrega esa cifra, ¿qué es lo que hace? Disminuye el presupuesto para la región, para la absorción de empleo. Nosotros, ¿qué decimos? Los trabajadores que tienen contratos por temporadas y que han ido adquiriendo el derecho adquirido, valga la redundancia, deben ser considerados trabajadores permanentes. Y ese es lo delicado, porque el gobierno, insisto, trabaja solamente con los trabajadores que tienen contrato indefinido. Y eso provoca un desbalance absoluto. Hoy día, con esta crisis de la marea roja, ha quedado al desnudo eso. Hoy día, ¿quiénes son los trabajadores más desposeídos, más afectados? Los trabajadores independientes. Entonces, esa cifra que entregó el INE hace un mes, hoy día queda absolutamente descartada, porque el método que ellos utilizan es la gente que anda buscando trabajo y la gente que ha ocupado trabajo en el último mes. Pero no contempla a la gente que nunca ha buscado trabajo porque tiene una fuente de ingreso independiente. Ya, pero ahí el Instituto Nacional de Estadística utiliza un método que es internacional, sí, y correcto, que ha sido modificado en el último tiempo porque con el ingreso a la OCDE, a la Organización de Cooperación para el Desarrollo, nos obligan un poco a usar ciertos parámetros para hacer comparables las estadísticas, y ha habido unos ajustes. Es evidente que esa estadística internacional no se ajusta a las necesidades regionales, porque no corresponde a la estructura social ni a la estructura económica. Por lo tanto, cuando esa estadística está basada en un perfil urbano, y aquí hay una gran importancia de trabajadores, por ejemplo en Chiloé, que son campesinos, que son obreros agrícolas, que son colectores de orilla, que son pescadores artesanales ocasionales, un tiempo de una especie, después de otro, después están cesantes, evidentemente que no lo refleja. Entonces lo que pasa fundamentalmente es eso, de que si uno mide y le pregunta a la gente, ¿trabajó al menos una hora en el último mes? Evidentemente que si tú estás en la Plaza de Armas de Puerto Montt vas a tener una respuesta positiva, sí, por lo menos trabajé una hora, y vas a estar registrado como empleado, pero en realidad la estructura es mucho más centrada en los trabajadores independientes, en los trabajadores ocasionales, y yo diría en el último tiempo en la explosión del empleo informal. Aquí la economía negra, la economía informal ha tenido una gran explosión porque aparece como un respaldo, como un refugio cuando tú pierdes un empleo estable o cuando no encuentras un empleo, digamos, bien remunerado o un empleo con contrato. Entonces, aquí, claro, el empleo ocasional, informal, es mucho mayor y no refleja esa tasa que estadísticamente mide el INE y que seguramente tampoco la va a reflejar con esta nueva crisis producto de la industria salmonera o producto de la marea roja. Eso no va a quedar reflejado
Por lo tanto, van a seguir las polémicas y las posiciones de la CUT en el sentido de defender que la estadística no se adecúa, la metodología no se adecúa para reflejar la estructura económica, social y el desempleo que existe. Y que hay un tema que igual se ha pasado por alto cuando nosotros cuando hacemos las mediciones, que el Estado se ha preocupado de ser asistencialista. Y en esto nosotros creemos que todos tienen derecho, aquí lo que llaman los microemprendedores. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno regional? Este gobierno regional ha potenciado y ha fomentado que cada uno trabaje en forma independiente. Capital Semilla y otros cursitos por acá, cursitos por allá. Pero ¿qué es lo que crea cuando no existe una economía como la estable y sólida y que sea, digamos, la columna vertebral de una región? Entonces eso provoca que crisis como esta, todos estos pequeños empresarios, pequeños microempresarios o como le llamen, queden a la deriva. Y como tú dices, o sea, aquí el método que se utiliza es un método europeo, un método de otras latitudes, que no está orientado para la economía que tenemos en esta región. La economía de la región se sustenta en la agricultura, en la ganadería y en el servicio. Porque no tenemos minería. El desarrollo de la construcción hoy día es menor a lo que se pudiera, digamos, pudiera haber. El comercio. Hoy día el comercio en Puerto Montt es uno de los grandes sustentores, digamos, de la economía. Pero ojo, el comercio informal. Hay que ver que el turismo es una de las industrias que pudiera verse muy potenciada en la región. Pero el turismo es estacionario y no tiene mayor relevancia porque el nivel de empleabilidad que entrega solamente es por temporada. Y eso creemos que es preocupante, porque termina la temporada de verano, los restaurantes quedan vacíos, quedan vacíos los hostales, quedan vacíos los part-time, ¿y dónde van a buscar trabajo? En la informalidad. Y eso hoy día no hay una política regional de absorción de una mano de obra real para que hubiera una continuidad de empleo a través, digamos, de todo el año. Y eso creemos que el gobierno pretende reflejarlo con cifras de, como dices tú, trabajé 1 hora a la semana, estoy empleado. Y eso es preocupante. Hoy día vamos a ver las ferias y mercados llenos de la gente que va a vender sus cosas porque ha quedado sin empleo. Hoy día vamos a ver la gente, el comercio informal, no solamente en Puerto Montt, que está saturado, lleno vendiendo cosas en la calle. Y eso va a ser algo irreversible, porque no existe una política regional que tenga la capacidad de absorción real de mano de obra, si no vamos a convertir esto en un PEM y un POC nuevamente. Ya, vamos a pasar a la contingencia más directa, y ahí hemos tenido en el último mes de enero un anuncio de Salmón Chile de 2.100 despidos, que era el resultado de un ajuste de costos que posteriormente se extendió a cuando aparecieron las algas nocivas verdes que ahogaron a los salmones por la falta de oxígeno en la jaula y porque se le metían en las branquias, y que produjo una gran mortandad. Y esa cifra entonces iniciales de 2.100 trabajadores de la industria salmonera que serían despedidos, hoy día se multiplican porque se vinculan a una situación generalizada de la pesca artesanal. Sobre ese tema vamos a conversar con posterioridad a la pausa que vamos a hacer. Estamos conversando con Pedro Cayupel de la Unidad de Estudios de la Central Unitaria de Trabajadores de Yanquihue. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Seguimos conversando de la región de los lagos con Pedro Cayupel
de la Central Única de Trabajadores de Yanquihue. Y habíamos quedado con la pregunta sobre la situación actual, en la cual hay un gran descontento por la irrupción de la marea roja y una discusión sobre las causas de que habrían generado esta situación. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Bueno, primero que todo, tristemente debemos reconocer que la marea roja sí está presente. Y eso es algo científicamente que no se puede discutir. La marea roja ha existido por años en la región, viene de Aysén y eso no se puede discutir. Lo que a nosotros nos parece un poco preocupante, por decirlo de un modo serio, es que haya atacado con tanta fuerza. Nosotros no creemos que esto sea un fenómeno provocado, natural, no sé, pero no hay ningún estudio que diga hoy que esta marea roja haya tenido otra condicionante para que se desarrolle de una forma tan violenta. Nosotros vamos a colocar un hecho que puede sonar casi siniestro. Cuando a nosotros nos llegan los informes de la trayectoria que hicieron los barcos que fueron a botar en el Faro Corona a 140 kilómetros de la costa, el recorrido que hacen estos barcos, nosotros los colocamos en la mesa. Y después, cuando nos llega el primer mapeo de la marea roja, hicimos un ejercicio muy simple. Colocamos el mapa de la marea roja sobre el mapa que utilizaron los barcos para ir a botar. Curiosamente coincide. Por favor, aquí yo no quiero, nosotros no estamos diciendo absolutamente nada, solamente estamos constatando un hecho, que hemos colocado un mapa sobre un mapa. Porque en este momento no hay nada que nos diga que la marea roja fue aumentada por la mortandad del salmón. Si hay algún científico que en este momento tiene los antecedentes de los estudios, que lo diga. O porque nadie ha sido capaz de decir lo contrario. Bueno, pero ahí efectivamente la alga nociva de color rojo existe en Aysén, está más o menos permanentemente instalada. Había brotes que estaban en el sur de Quellón, y lo que es nuevo quizás es esta percepción que tú haces de que justamente por donde transitaron los barcos que iban a botar los salmones muertos es justamente el recorrido que después intensifica la marea roja y la distribuye. Eso es preocupante porque de alguna manera ratifica otras denuncias que ustedes mismos han hecho de que los barcos iban botando el salmón muerto en el camino y que hay estadísticas de recorridos muy cortos que no alcanzan para ir y volver al lugar donde había que vertirlo, es decir, a los 75 millas. Había unos lanchas y unas embarcaciones supersónicas que hacían muchos recorridos en el mismo trayecto y que después justamente aparecen coincidentes con cómo esta marea roja explota. La marea roja es producto del alza de las temperaturas, el alza de la luminosidad y de los nutrientes. Perfectamente podemos pensar que esos nutrientes del salmón muerto sirvieron para alimentar y acelerar, digamos, el crecimiento y expansión de la marea roja. ¿Es eso? A ver, en la resolución del día 4 de marzo, donde autoriza la Autoridad Marítima para vertir los 9.000 toneladas en el Faro Corona, dice específicamente que deben ser pesqueros de alta mar, porque tienen la capacidad de autonomía de llegar a los 140 kilómetros de la costa. Pero en el informe que ellos entregan después, ubican barcos wellboat, que no tienen la autonomía para llegar, pueden llegar a menor distancia. Pero también los tripulantes de esas embarcaciones no están acreditados como para llegar para allá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Aquí, los informes, esto está en los informes de Cernapesca, de Directemar, del medio ambiente, dice que votaron tantas cantidades, pero que también votaron, dicen que 300 y tantas embarcaciones votando mortandad, de distinto tamaño. Entonces, cuando la Yoma de San José pudo sacar una cantidad que está absolutamente determinada, cuando el día 26 de febrero las plantas harineras y las plantas reductoras estaban todas colapsadas en los vertederos de la región. ¿Dónde votaron después del día 26? El día 26 ellos anuncian que tienen
20 centros infestados solamente, cuando sabemos que fueron 51. Ellos dicen que hubieron 40.000 toneladas. Es absolutamente imposible que haya sido tal reducida cantidad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el resto de tonelaje? O sea, lo que tú estás diciendo, en concreto, es que la capacidad de cabotaje, así se llama el transporte de carga de las lanchas, de las embarcaciones, de las motonaves, de las PAM, fue copada inmediatamente. Y que a partir del día 26 de enero ya no había mayor capacidad. De 26 de febrero no había mayor capacidad para transportarla, y por lo tanto de ahí empezaron estos movimientos por ir a votar de cualquier manera, en forma espontánea, en forma ilegal, en forma sin trazo legal. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, aquí hubo incapacidad del punto del transporte para sacar la mortandad dentro de los plazos de los 5 días que fijaba la administración del mar, y por lo tanto esto fue hecho como se pudo, por lanchas legales, por marinos legales e ilegales, en lugares no establecidos, y por lo tanto el volumen final que se informa hoy día oficialmente es extremadamente bajo frente a lo que realmente ocurrió. A ver, vamos a colocar pequeñas cifras que son 51 centros. Cada centro tiene una cantidad de jaulas. Aquí estamos hablando de más de 1.200 y tantas jaulas. El promedio por cada jaula es entre 40 y 70.000 kilos. Entonces es simple sumar y restar. Acá nosotros, por ejemplo, en los mismos informes que entrega la autoridad se contradicen en la misma hoja. Uno dice un 1.6 promedio, otro 1.7, pero hay que ver peso de kilo por salmón. Pero hay que entender que estos salmones estaban en temporada de cosecha que pesaban un promedio de 3 kilos. Entonces, la biomasa que allí se virtió es incuantificable. Lo que hoy día nosotros podemos contar es lo que fue extraído sobre el nivel del mar. Pero también hubo otra operación que no está certificada, pero nosotros tenemos la comprobación de los buzos que ellos denunciaron, que ellos provocaron lo que se llama cesárea. ¿Qué es lo que es la cesárea? Rompía la red de la jaula para que caiga hacia abajo la mortandad, porque estaba arrastrando por peso y iba a botar toda la estructura de la jaula. Se iba a hundir. Se iba a hundir. De hecho, aquí al frente de Maya no ocurrió eso. Y los peces salieron flotando a la superficie. Y el aceite era, ¿de cuánto? 2-3 centímetros la cantidad de aceite de pescado muerto. Entonces, nosotros hoy día la cantidad que podemos contar es de estos 51 centros que fueron sacados sobre el nivel del mar. Lo que está debajo no podemos decirlo. Ahora, Directemar no ha entregado la cantidad de nada que participaron realmente en el proceso de extracción. A ver, Jorge, el día 26 ellos piden que se pueda partir la 9.000 toneladas en el mar, porque ellos dicen expresamente, los vertederos, la autoridad lo dice, está en los informes, los vertederos están saturados, las plantas reductoras ya no pueden. Hay embarcaciones que salieron del seno de Roncaví, fueron a Chacabuco, porque había incapacidad de botarlo allá, volvieron y estuvieron 10 días afuera de San José en Calbuco, esperando vaciar su bodega. Pero la planta San José estuvo más de 5 días también en mantención, comillas. Ya, pero independientemente de las cifras que uno se pierde con tanto detalle, aquí hay un problema de la depredación del mar, y que es una de las razones por las cuales están movilizados hoy día los pescadores artesanales en toda la región prácticamente, los que están directamente en la isla, los que están en el borde costero de aquí de la comuna de Puerto Montt, en Boilagüe, en Quillaipe, en la otra comuna de Calbuco, Carelmapu, Maullín. Es decir, aquí el problema es que el mar ha sido afectado, ya sea por la intensa intervención humana con nitrógeno de parte de la alimentación de los salmones y lo que ellos excretan hacia afuera, el amonio que liberan. Eso ha ido deteriorando el mar, y eso ha producido que cada vez las vedas sean más extensas, cada vez hay menos especies y cada vez las vedas son más grandes para los pescadores artesanales. Hoy día, con la marea roja, esto colapsa y se hace insostenible. ¿Cómo sería una política desde el punto de vista de los trabajadores? ¿Cómo sería una política de redistribución de lo que el mar le ofrece a las industrias salmoneras, a los pescadores artesanales, a los colectores de orilla, a los buzos, a los que trabajan en general en torno a los productos del mar? ¿Cómo sería una nueva redistribución de lo que está hoy día ocurriendo? Porque evidentemente que esto colapsó, esto ya está saturado,
y ya el mar no está en condiciones de equilibrarse. La abundancia de algas verdes y algas rojas lo dice, es decir, aquí no estamos seguros que esto ya esté sobredimensionado en la intervención que el hombre ha hecho, en la intervención, y por lo tanto que esto se vaya a arreglar. ¿Cómo reordenamos el naipe? ¿Cómo reordenamos el borde costero? ¿Cómo reorganizamos teniendo en cuenta las reivindicaciones de los distintos sectores que trabajan en torno al mar? Nosotros sabemos que la región de los lagos es una de las regiones más ricas en recursos naturales. Y por esencia, aquí es un pueblo que vive del mar. Los huilliches, los canoeros, los chonos han vivido siempre del mar. Pero como tú dices, llegó una industria que es depredadora. Una industria que no es sustentable, digamos, ambientalmente. ¿Pero por qué? Por falta de regulación. Hoy día los organismos del Estado no han sido capaces de regular ni sancionar. A nosotros nos parece tremendamente grave que el gobierno, a través de Cernapes, que el otro organismo, le pide informes a Salmón Chile para que ejecute sus políticas. Por ejemplo, esto del vertimiento es lo que hablamos. Nosotros creemos que las empresas salmoneras deben ser sancionadas. Deben ser sancionadas porque ellos son los únicos responsables de esta hecatombe ecológica y económica que está ocurriendo en la región. El gobierno debe ser proactivo y debe tener una mano dura y debe sancionar. Los millones y millones de dólares que ellos han embolsado hoy día deben ser reinvertidos. ¿Por qué? Porque la mano de obra que ellos utilizaron hoy día está en la calle. Creemos que la plata está. Todo lo que ganó la industria salmonera debe ser reinvertida. Debe haber un proceso de limpieza de las costas para que nuevamente se pueda producir especies endémicas, para que se puedan plantar y sembrar especies que son propias de la región. Porque este es una región donde vive del mar. Nosotros creemos que las reivindicaciones reales de los trabajadores, los pescadores, recolectores de orilla, buzos, mariscadores, conchadores, debe ser justa y debe ser proporcional al daño que se ha causado. Acá nosotros no sabemos hasta cuándo va a durar la marea roja. Nosotros no vamos a decir bonos más ni bonos menos. Nosotros queremos que la gente termine trabajando al final de esta crisis y que deben crearse las capacidades técnicas y de estudios por parte del Estado para que creen las condiciones que la gente vuelva a hacer lo mismo que hacía y que viene haciendo por años. La marea roja hoy día está presente y según los antecedentes que obran en nuestras manos está en etapa de florecimiento, no está en etapa de decadencia. Por lo tanto, si la marea roja se terminara a fines de mes, en unos 20 días más, después habría todo un periodo en el cual el agua tendría que limpiar a los bivalvos, tendría que limpiar a los que están contaminados y por lo tanto no sería posible pensar antes de 2 meses y medio más desde la fecha de hoy día que pudieran nuevamente los pescadores y la pesca artesanal salir a recolectar bivalvos, moluscos y distintos tipos de algas del borde costero. Es decir, que aquí hay un compromiso de poder sostener a aquellos trabajadores del mar que durante un periodo de casi 4 meses van a estar impedidos de ejercer su oficio, su profesión, que está vinculada a la extracción marítima. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que el Estado responda a esa reivindicación de los bonos en las cuales hoy día los trabajadores de la pesca artesanal reclaman que es insuficiente y que además no están todos en los registros, es decir, hay mucha informalidad y por lo tanto sería muy reducido el impacto que ello tendría si es que el gobierno se limitara solamente a los registros existentes? Claro, porque igual la marea roja afectaba, digo yo, solamente a los bivalvos. Pero hoy día tenemos que también hacer ver que los univalvos, por ejemplo, como picorocos, como locos, por ejemplo, nosotros no entendemos cómo los picorocos se desprendieron de su piedra cuando deben ser extraídos con un instrumento de metal, como un diablito o algo parecido. Bueno, es la contaminación química del salmón podrido. Por lo tanto, salmón podrido. Claro, hoy día ya con producto químico es como un detergente que saca la mancha, aquí está despegando a los picorocos de sus lugares de adhesión normal en el mar. Eso es lo que nosotros decimos, o sea, la marea roja afecta, claro, una cosa, pero debe investigarse qué es lo que mató a los otros animales. Porque aquí también hay muertos sardinas, hay muertas machas, hay muertos un montón de otros animales marinos que fueron muertos y eso debe investigarse. A ver, lo que nosotros decimos es lo siguiente, la reivindicación real de los trabajadores que están ligados al mar,
porque aquí se va a afectar a toda la cadena productiva, no solamente los tractores, nosotros nombramos desconchadores, mariscadores, buzos recolectores, todo eso. Debe ser con una política sólida del Estado. Si Corfo fue capaz de durante años crear políticas para ayudar a la industria del salmón, hoy día Corfo, el Ministerio de Economía, la Seremi de Economía, la Seremi del Trabajo, debe crear políticas estables para solventar las políticas de desarrollo integral de las comunidades costeras. Y eso debe quedar como política de Estado para la región. No puede ser solamente por esta contingencia. Aquí nosotros creemos que el bono es necesario, sí, por la contingencia, porque la gente lleva más de tantos días sin poder vender sus productos. Pero eso es una contingencia, con eso no se soluciona el problema. Aquí nosotros creemos que el Estado debe ser activo y crear una política, y debe crear una condición natural para que los trabajadores del mar de la región puedan seguir desarrollando su actividad en forma seria, pero también en forma responsable, y que no tenga estos vaivenes por una industria depredadora como la del salmón. Ya, pero una cosa es la voluntad de seguir viviendo del mar, otra cosa es que ésta se haya restringido en lo que ofrece a los distintos sectores que se nutren de él. Hoy día, ¿cuál es la política de la CUT respecto a la reconversión de oficio? Aquí va a haber personas que ya no van a poder seguir siendo obreros de la industria del salmón, pescadores artesanales o colectores de orilla, porque no hay espacio para ello. ¿Cuál sería una propuesta, digamos, de reorganización, reestructuración, reconversión del laboral en la región para enfrentar desde el punto de vista de las políticas públicas del Estado en capacitaciones y otras cosas similares? Nosotros lo que más nos aterraría sería que existiera un nuevo PEM y un nuevo POG. Nosotros creemos que el Estado debe crear las condiciones de empleabilidad a través del Estado. Hoy día la 10ª región es rica en otra instancia. Tenemos la construcción, tenemos el servicio, tenemos la actividad agrícola. Deben fomentarse esa actividad, la misma actividad lechera, el microemprendimiento. Nosotros no pretendemos a ver, cuando aquí ocurría una hecatombe económica, se iban todos a pescar. Hoy día ya no ocurre. Hoy día ya no puede ocurrir eso. Nosotros, pero también debemos pensar que esta gente tiene un oficio, que ese oficio es el único que ha sabido hacer por tradición. Y no va a ser muy difícil que un pescador artesanal, que un buzo mariscador hoy día venga a la ciudad. Porque hay que entender, Jorge, lo siguiente, que los lugares más afectados son los más alejados de las urbes. Y allí es donde nosotros deben crearse empleos en las comunas. Por ejemplo, hoy día Gualeguay no está siendo afectada por la marea roja, pero Gualeguay, por ejemplo, está siendo afectada porque por temor la gente no puede vender sus productos. ¿Y cómo llegamos a crearle empleo a Gualeguay, por ejemplo, o a San Juan de la Costa? Entonces, debemos crear una política que desde lo que hace la comunidad in situ debe el Estado crear los empleos, pero a través del Estado, no a través de la empresa privada. Bien, con este llamado a una fuerte intervención del Estado en materia de empleo, en materia de reconversión laboral, en materia de capacitación. Hoy día hemos conversado con Pedro Cayupel de la Central Única de Trabajadores. Hemos puesto sobre la mesa dos puntos de vista que los sindicatos tienen sobre los conflictos que nos aquejan, y con eso los invitamos hasta la próxima semana a una nueva conversación desde la región de los lagos. Hasta luego, Pedro. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de despedirme, yo quiero decir algo que nosotros como Central Única de Trabajadores lo hemos dicho, y que es casi una pregunta y reflexión. ¿Quién eran los enemigos salmoneros? Los recolectores, los pueblos originarios, los pescadores. Hoy día no hay ninguno de ellos que pueda trabajar. O sea, ¿qué estamos diciendo? Los salmoneros hoy día tienen el mar libre y tienen a una cantidad de población cesante, mano de obra barata. Eso creo que es la lectura final. Nosotros decimos que no nos ganaron, pero creemos que la comunidad debe entender eso, de que aquí esto no ha sido siempre, digamos, casualidad. Le agradezco, Jorge, su invitación por invitarnos a este programa. Bien, y hasta la próxima semana. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado